La fluidez en un idioma proviene de la adquisición, siempre. Esa es una frase que resume un poco todo lo que creo sobre aprender idiomas. Pero no te preocupes si todavía no entendés qué significa, porque en este video vamos a verlo paso a paso. Porque si estás empezando a aprender un idioma, o querés empezar a aprender un idioma, o venís intentando aprender un idioma pero no lo lográs, estás trancado, sentís que estás estancado, hoy quiero contarte cómo funciona realmente el proceso de aprendizaje de una lengua, y te diría que es básicamente la única forma que hay, no tiene como mucha ciencia detrás. Primero te voy a explicar qué es lo que propone uno de los teóricos más importantes, diría, en este tema, que es Stephen Krashen, y luego te voy a contar cuál es mi propia teoría, que está muy en línea con lo que él propone, pero siento que necesita como algunas modificaciones. Stephen Krashen es un lingüista muy importante que desarrolló una de las teorías más influyentes sobre cómo aprendemos nuevas lenguas, una segunda lengua. Su propuesta se conoce como la teoría de adquisición de segunda lengua o segundas lenguas y se basa en 5 hipótesis fundamentales. En este video creo que vamos a trabajar con 3, que son las que están más enfocadas en lo que yo considero. La primera gran distinción que plantea Krashen es la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Según Krashen, aprender no es lo mismo que adquirir. El aprendizaje es un proceso consciente, que ocurre cuando estudiamos gramática, cuando memorizamos listas de vocabularios, cuando trabajamos con frases. Es ese proceso de ponerse a aprender un idioma como tal. De ir a clases del idioma que queremos aprender, de utilizar un libro, enfocarse a las reglas, etc. Todo el proceso tradicional que conocemos. Pero la adquisición, en cambio, es un proceso inconsciente. Este proceso es como el eje de toda su teoría y sus hipótesis. La adquisición sucede cuando estamos expuestos al idioma y entendemos los mensajes, entendemos lo que nos están diciendo sin tener una explicación teórica al respecto. Sin que nadie nos esté explicando explícitamente cómo funciona la lengua. Por ejemplo, imaginen que no hablan nada de inglés, o tal vez no hablan nada de inglés realmente, pero podrían entender esto que les estoy diciendo por contexto, porque lo estoy señalando, porque lo estoy diciendo lento. Lo estoy diciendo en un nivel que tal vez no reconocen todas las palabras, pero lo pueden entender de todas formas. This is my forehead. These are my glasses. These are my lips. These are my fingers. These are my fingers. Definitivamente pudieron entender que estoy hablando de mis lentes, de que estos son mis labios, de que estos son mis dedos, de que esta es mi frente. Y no les dije que forehead significa frente, ni que lips son labios, ni que glasses son lentes. Y lo pudieron entender de todas formas. En eso se basa la adquisición. Poder entender la lengua por oírla, por contexto, porque esté en un nivel que nos dificulta un poquito, pero que aún podemos entender. Y para Krashen, solo la adquisición es lo que genera fluidez real. Él dice que el aprendizaje formal puede servir para aprobar exámenes, para corregir errores puntuales si estamos muy concentrados o tenemos tiempo, pero no genera competencia comunicativa auténtica. Esa es la visión de Krashen. Y como ya estuve explicando un poco, la segunda hipótesis de Krashen es la hipótesis del input comprensible. El input es como... no sé cuál es la forma de traducirlo, pero sería como la cantidad de contenido que nos centra, a la que estamos expuestos. Contenido en ese idioma target, en el idioma que queremos aprender. Y Krashen sostiene que adquirimos una lengua cuando estamos expuestos a un input comprensible. Es importante esta parte, no solamente input, sino que es comprensible. Es decir, cuando estamos expuestos a mensajes en ese idioma objetivo que queremos aprender, pero mensajes que podemos entender, aunque sea por contexto, aunque no sepamos todas las palabras o estructuras que se están utilizando. Ese input es comprensible porque tiene que estar un nivel un poquito más arriba de nuestro nivel actual. No tan alto el nivel que nos perdamos, ni tan bajo que no terminemos aprendiendo nada nuevo. Y eso él lo resume en una fórmula, que es I más 1. I es el nivel actual en el que estamos, y el más 1 representa esa partecita nueva, ese pasito más allá. Eso que todavía no dominamos, pero lo podemos deducir por contexto, lo podemos entender de todas formas, sin saber todas las palabras, por ejemplo. Él en sus charlas hablaba mucho de cómo los niños aprendían porque estaban en un contexto donde el entorno les daba pistas. Por ejemplo, si vos le decías a un niño, "Give me the ball",
Give me the ball. Dame la pelota. Obviamente sin la traducción. Give me the ball. Y extendías la mano hacia la pelota, el niño iba a entender lo que vos le estabas diciendo. El contexto hace que el mensaje se vuelva entendible y eso permite la adquisición de la lengua. Él propone que la adquisición de lenguas no depende solamente del tipo de input que recibamos, sino del estado emocional, se podría decir. Él introduce el concepto del filtro afectivo, que es una especie de barrera interna que puede impedir que el input llegue a la parte del cerebro encargada de adquirir el idioma. Según Krashen, hay factores como la ansiedad, la falta de motivación, ese miedo al error, baja autoestima, que elevan ese filtro y cuando el filtro está alto, el input no entra. Para entenderlo mejor, en pantalla van a tener un dibujito. De este lado tenemos el LAD, que es el Language Acquisition Device, que es el dispositivo de adquisición del lenguaje. Este dispositivo es un concepto propuesto por Chomsky, en el que este dispositivo o este LAD es un mecanismo innato que tenemos todos los seres humanos al momento de nuestro nacimiento. Es un dispositivo que nos permite adquirir cualquier lengua a la que estemos expuestos en los primeros años de vida. La idea central de Chomsky, para que tengan contexto, es que no aprendemos solamente por imitación o por los estímulos de nuestro entorno, sino que ya nacemos con una estructura mental predispuesta a adquirir un lenguaje. Por lo tanto, lo que decía Krashen es que de este lado tenemos el LAD, que es este dispositivo, de este lado tenemos el input es todo ese contenido que nos entra, que adquirimos, y pasa directamente. Pero factores como la motivación, el autoestima, la ansiedad, pueden crear una cierta barrera que a pesar de entender los mensajes que estamos recibiendo, no los vamos a adquirir, no van a entrar a ese lado. De hecho, él decía que esto explicaba por qué dos niños pueden estar en la misma clase expuestos a la misma cantidad iba a decir comprehensible input, de input comprensible, perdón, y uno tiene un buen progreso y el otro no, porque hay otros factores a nivel emocional que bloquean esa entrada del input. Entonces, la clave ahí está en crear espacios que sean relajados, que no haya como una presión que intimide o cree un nivel de ansiedad que bloquee esa entrada del input. Bien, ¿dónde entra mi punto de vista? Yo estoy bastante alineado con lo que plantea Krashen, pero hay cosas que yo observo con base en mi experiencia y cómo las veo funcionar un poco en el mundo real y sobre todo en adultos formados en sistemas educativos tradicionales como cualquiera de nosotros, diría, me hacen ruido o me planteo ciertas cosas de lo que plantea Krashen. Yo propongo que la adquisición y el aprendizaje, estos dos procesos, no están peleados sino que son complementarios y que trabajando en conjunto generan mejores resultados y generan resultados más rápidos. No estoy diciendo que hay que dedicarle horas y horas y horas y horas de estudio a lo que es el aprendizaje tradicional. Con aprendizaje tradicional me refiero al aprendizaje de gramática, de vocabulario, como los que vemos en este tipo de libros, pero sí algo de tiempo. El estudio formal de la gramática actúa como un filtro organizativo que permite al cerebro adulto procesar el input lingüístico de manera más eficiente. Sin esta base teórica, muchas estructuras pasan de forma inadvertida o de forma muy superficial. Y la exposición sin guía también genera sesgos en el aprendizaje y va dejando como lagunas mentales en áreas menos prominentes, pero que son igual de importantes en el idioma. Además, solo con exposición, que es una manera como bastante pasiva, aprenderíamos de forma muy lenta. No sé si será igual, pero en este momento siento que es como aprender a resolver ejercicios de matemática solamente viendo cómo se resuelven ejercicios de matemática, cuando si estudias la teoría lo podrías haber aprendido mucho más rápido. Eventualmente vas a captar algunos patrones, pero te tomaría igual años o muchos meses entender algo que con una buena explicación entenderías en una hora. ¿Y recuerdan algo que hablamos hace un rato sobre este filtro afectivo, esta barrera, por ejemplo, de ansiedad que bloquea la adquisición de la lengua? Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, pero en su modelo la solución parece ser eliminar toda clase de estructura tradicional, por así decirlo, y solamente dedicarse a la exposición. Dejar que el input actúe por sí solo. Y eso para muchas personas, sobre todo para el cerebro adulto, genera mucho más ansiedad. Pensemos en cómo fuimos formados. Desde la infancia, desde incluso a los 2-3 años, tenemos una estructura de aprendizaje muy tradicional.
Tenemos reglas, explicaciones, tareas, evaluaciones. Y nuestro cerebro está muy acostumbrado, está completamente programado para relacionar el aprendizaje, el aprender algo nuevo, con una estructura, una lógica, una progresión. Entonces, cuando planteamos esta idea de solamente aprender una lengua exponiéndonos a esa lengua, exponiéndonos obviamente no a cualquier cosa, sino a un nivel que esté un poquito por encima de nuestro nivel actual, se puede generar, no en todo el mundo, pero sí en cierta cantidad importante de personas, una ansiedad muy grande ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque sienten que no están aprendiendo. Por más que vos puedas captar por contexto, y esto es una parte fundamental cuando estamos aprendiendo una nueva lengua, esta adquisición es una de las partes más importantes al aprender una nueva lengua. El no respaldarlo con nada, con algo tradicional, como lo que ya conocemos, genera ansiedad, genera frustración. Sentimos que no estamos avanzando nada, que estamos perdiendo el tiempo. Porque decimos, sí, bueno, por contexto puedo entender, pero no me acuerdo de las palabras, no puedo yo decir nada, no estoy aprendiendo. Por lo que, desde mi punto de vista, el aprendizaje tradicional de gramática, de vocabulario, no solo cumple una función cognitiva, que para mí es importante, sino que cumple una función emocional. Le da a la persona una sensación de control, que esa sensación de control, a nivel emocional, es muy importante. Le permite ver progresos, le permite sentir que está en control de esa nueva lengua. Ese aprendizaje tradicional es su marco de referencia. Y teniendo esa confianza, ese respaldo en la gramática, en las reglas, de que sí está aprendiendo, le permite que todo el resto, ese input, esa adquisición, entre mucho más fácil, porque lo está sumando al aprendizaje tradicional. Entonces, ese filtro afectivo baja, esa ansiedad con el idioma respecto al idioma baja, y a todo nuestro lado le entra ese input. Y ahora vamos con mi hipótesis de la saturación, que esto también lo comparto con Crushing, como ya veníamos hablando, que es el idioma. O sea, además de la gramática, el vocabulario, que es importante, además a mí este tipo de libros de idiomas me encanta. Tal vez a la gente no le gusta, pero a mí me parecen increíbles. Además de esto, que es una parte importante, lo más importante, que es lo que plantea Krashen en toda su teoría, es el input. La fluidez, la comprensión, la pronunciación, lo que sea, todo se aprende por exposición al idioma. No son producto de la inteligencia, no son producto de la edad, no son producto de nada, es solamente producto de la exposición a la lengua. Son producto de la saturación. Por eso yo le llamo hipótesis de la saturación. Es saturarse de ese idioma, verlo, leerlo, escucharlo, varias horas al día en múltiples formatos. No lo podemos ver una vez a la semana, 2 veces a la semana, o solamente tener como, por ejemplo, como input auditivo, el audio del ejercicio de listening de la clase de inglés, porque eso no va a servir para nada. El cerebro necesita un gran volumen de input para empezar a reconocer patrones. Cuando te saturas de input, empezás a reconocer patrones en la lengua, empezás a entender sin tener que traducir, y empezás a pensar en el idioma. Por ejemplo, I can switch from one language to another. And I don't have to think in Spanish about what I want to say in English. Like, I don't have to think in Spanish first about what I want to say in English. Simplemente pienso en inglés. Y también tu pronunciación va a mejorar. Existen técnicas para mejorar la pronunciación. Podés estudiar el alfabeto fonético, lo podés hacer. Pero tu pronunciación nunca va a mejorar si no estás expuesto auditivamente al idioma. Porque escuchás tantas veces los sonidos que en algún punto tu cerebro los empieza a diferenciar y luego los puede imitar. Por ejemplo, yo hace unos días subí un video a TikTok, era de una entrevista, y decían la palabra hungry como hambriento, y mucha gente la confundía con angry, con estar enojado. Y para mí hungry y angry suenan muy diferentes, o sea, no siento que no me podría confundir en esas dos pronunciaciones. Sin embargo, hay personas que no sentían mucho la diferencia entre hungry y angry. Y para aprender a diferenciar esas dos pronunciaciones es a través de la escucha. Y para no tener que construir cada frase desde cero en tu cabeza y pensar cómo se arma, es todo por saturación.
saturación del idioma. Puedes estudiar 1000 reglas gramaticales, que las reglas gramaticales son importantes, pero no puede ser la única forma de acercamiento a la lengua, porque ahí hay un error. Ese hablar con dudas, trancarse, sentir, por ejemplo, hoy leí un comentario de una persona que decía: cada vez que estudio más reglas gramaticales siento que mi inglés está como más clumsy, decía. Su inglés estaba como cada vez como más torpe o se trancaba más al hablar, y eso es por falta de exposición a la lengua, ya sea exposición leyendo, exposición auditiva, lo que sea. En cambio, cuando estás saturado de input, empezás a reconocer qué es lo que suena bien, qué es lo que suena mal. Las frases te vienen de forma natural a la mente. Aprender un nuevo idioma no es simplemente juntar un montón de palabras en tu cabeza y cuáles son las 100 palabras más importantes de la lengua y aprendérselas. No. Aprender un idioma, digo aprender, no diferenciando aprender de adquirir. Digo de tener un nuevo idioma en tu mente. Es transformar tu cabeza. Una cabeza bilingüe no funciona igual que una cabeza de una persona que solamente habla un idioma. Por lo tanto, sin esa exposición no hay forma de aprender una lengua. Me acuerdo que cuando iba a clases de inglés había compañeros que estaban hace muchos más años que yo y no podían formular frases en inglés, no entendían lo de la actividad de listening, no se podían expresar, no podían hablar, es como que seguían un nivel básico, y eso pasa porque le falta exposición a la lengua, le falta leer, le falta escuchar. Así que esa es la clave. Estudien gramática, estudien vocabulario. Estos libros siempre están adaptados para ir de no saber nada a saber bastante. O sea, me refiero a que son progresivos. Están adaptados a nivel del estudiante y además saturen su mente, hagan todo, muevan toda su vida en inglés, pero recuerden que el input es I más 1, su nivel actual más 1. No empiecen con películas en inglés así de la nada porque no van a entender nada, va a ser un montón de ruido. Empiecen con algo que esté un poquito más arriba de su nivel, que aún lo puedan entender o por contexto más o menos se enteren de lo que está pasando. Necesita desafiarlos un poco, pero que sea un nivel que puedan llegar a comprender por contexto al menos. Y haciendo eso inevitablemente se van a volver fluidos en el idioma. Por eso les digo, no tiene tanta ciencia detrás. Es estar expuestos a un nivel un poco más desafiante del nivel de ustedes y también practicar, o sea, lo tradicional con la exposición a la lengua. Expónganse y en muy poco tiempo, se van a poder comunicar en ese idioma. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Don't forget to give a big thumbs up, subscribe to my channel y nos vemos en el siguiente video. Si tienen dudas, comentarios, lo que quieran, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Bye.